Apreciados licenciados, muy buenas noches. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra cuarta y última cápsula informativa de la materia Derecho Constitucional de la licenciatura en Derecho y Criminología. Hoy nos toca abordar el tema de el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Un tema que ha hecho mucho ruido jurídicamente desde la reforma y la migración de un sistema inquisitivo a un sistema de oralidad. Para ello, vamos a comenzar hablando de el debido proceso. Este derecho a la existencia y disponibilidad de un proceso legal es la primera gran conquista jurídico-constitucional que se desprende y afianza como uno de los derechos constitutivos del derecho al debido proceso. Es decir, que las normas procesales solo pueden ser establecidas mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo por delegación de facultades. Y derivado de ello es que hoy podemos hablar de principios constitucionales que nos van a llevar a una protección de los derechos humanos. Dentro del debido proceso vamos a encontrarnos con estos términos que hoy por hoy son ya bastante conocidos. La imparcialidad del tribunal y equilibrio entre las partes, obviamente la oralidad, la inmediación, la oportunidad, la publicidad, la concentración, la gratuidad y expeditez, la exclusión de litis, la continuidad, el conjunto de principios de defensa y la contradicción. Base principal y fundamental del sistema del que estaremos hablando un poquito más adelante. Entonces, el derecho al debido proceso legal se refiere a este derecho que tenemos de defendernos y asegurar el cumplimiento de los derechos, de nuestros derechos, si estoy acusada o acusado de un delito. Este derecho incluye las siguientes condiciones. El derecho a que se presuma mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Derivado de ello es que también nos encontramos con un cambio en los sistemas penitenciarios, con un cambio en el trato de las policías apresoras a las personas y sobre todo en protección a sus derechos humanos. La seguridad pública implica el cumplimiento de estos derechos humanos por parte de las autoridades estatales y su debida protección. Dichos valores son la vida, la integridad de las personas, los derechos, la libertad y el orden y la paz público. Es decir, estos cuerpos policíacos tienen la obligación de proteger, respetar, aumentar los derechos humanos consagrados en la Constitución. Cabe señalar que antes que tuviéramos el sistema que hoy por hoy impera, vamos a esquematizarlo de una manera muy simple en estos recuadros. Un sistema inquisitivo, un sistema mixto y un sistema acusatorio. Recordemos, nosotros venimos migrando desde la reforma del 2008 hasta que entrara en vigor de un sistema inquisitivo. Pero vamos a hacer un pequeño comparativo de estos sistemas. En el sistema inquisitivo, los procesos y juicios penales eran burocráticos, lentos, escritos en expedientes interminables, y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente. Únicamente la policía investigadora realiza funciones de investigación. Los juicios se resuelven en un promedio de tiempo que va de los 4 meses hasta los 2 años o más. Las actuaciones del Ministerio Público gozan de fe pública, lo asentado en ellas tiene valor probatorio pleno y el auto de formal prisión implicaba, pues obviamente, ya un tema de decir que era relativamente culpable. En el sistema acusatorio, bueno, las audiencias son públicas, sabemos que la prisión preventiva tiene que ser justificada y hoy ya también existe un pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que la prisión preventiva simplemente ya no debe aplicar. Se manejan criterios de oportunidad previstos obviamente en las disposiciones legales. El sistema mixto nos va a implicar la repetición de tareas en el proceso penal, puesto que el juzgamiento y la acusación recaen en diferentes sujetos y procesos. Por eso es que el juez no puede efectuar investigaciones por cuenta propia, ni siquiera cuando se comete el delito durante el juicio. Y bueno, existe una separación de investigación y acusación. Ahora bien,
Cuando nosotros hablamos de esta posición y de este posicionamiento, más bien, que han tenido los tratados internacionales dentro de nuestra constitución política, no podemos dejar de mencionar el artículo primero constitucional. Y por ello es que hablamos que esta posición en la que se ubican los tratados internacionales ha partido y ha tenido su luz y su análisis, su fundamento y su génesis y su origen desde este artículo 133 de nuestra Constitución. Fíjense, desde aquí esta disposición reconocía ya los tratados internacionales como parte integrante del derecho nacional, estableciendo este conjunto de leyes federales en una ley suprema, pero como tal, pues no se tenía un nivel jerárquico como el que se tiene ahora, que están en un plano igualitario, sino que estaba la Constitución en la cúspide y posterior tratados internacionales y así venían en cascada. Los tratados internacionales no son más que pactos, acuerdos que se han firmado, por ejemplo, el Estado mexicano con diversos estados en el ámbito internacional, y esto ha permitido beneficios económicos, beneficios en protección de derechos humanos, aunque hay casos y salvedades que quizás más adelante podremos tratar. Y como les decía, pues México ha celebrado infinidad de tratados internacionales desde su origen, desde su creación, y estos tratados han desempeñado un papel muy importante en México. Por ejemplo, el famoso Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los tratados que han firmado nuestros expresidentes han ido más allá también de una cuestión de seguridad jurídica, sino también de una cuestión monetaria, de una cuestión de salud, de una cuestión de coadyuvancia, de una cuestión de que pues también se reconozcan figuras internacionales y organismos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, los tratados internacionales van a regular algunas materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional. Y se los decía hace un momento, como lo es el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales. Ojo, el tema del medio ambiente también ya es un punto muy importante en las agendas nacionales y sobre todo en los tratados internacionales. Esta obligatoriedad que tenemos como Estado mexicano para poder cumplir los tratados internacionales son cada vez mayor, sobre todo en cuanto al tema de importancia y relevancia que se da en cada uno de ellos y sobre todo el impacto que tienen en nuestra vida jurídica. Agradezco mucho, como siempre, su atención y compañía.